Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, señores. El conflicto interno del MAS está ocasionando un problema general para Bolivia, porque el masismo le da prioridad a su riña de pandillas más que a la propia economía boliviana, a tal punto que parece que no existiera un ministro de economía. O parece ser que la intención es, como en Venezuela, como en Cuba, guardar o salvaguardar, proteger el bolsillo de los corruptos en la política. O sea, el bolsillo de los propios masistas, de una cúpula selecta. Y el resto, bueno, señores, prepárense para atascarse de impuestos. Simple y llanamente para salvar la pega inmerecida de los amarraguatos en el Partido Azul. Si el MAS no quiere justicia, si el MAS no quiere siquiera tratar el proyecto de ley de garantías que ha presentado Comunidad Ciudadana, quiere decir que su plan es llevarnos a una dictadura. No hay vuelta. Y el pueblo boliviano lo tiene que saber. Vuelve un narcoestado, un narcogobierno, ¿no? Y más aún el sicariato, una serie de cosas que está empañando, ¿no? Lo que ha sido el superministro de Economía, que no había existido, había sido un fantasma nomás, ¿no? Acá prácticamente Luis Arce, con estas medidas ilegales contra el gobernador de Santa Cruz, ha rifado su votación en Santa Cruz y en Santa Cruz seguramente va a perder estrepitosamente en las elecciones generales del 2025. Vamos a tener recesión económica, ¿no? Y vamos a llegar a una crisis económica profunda. Y en ese tema, pues, el señor Luis Arce Catacora y David Choquehuanca tienen que ir, y si van ahí, tienen que ir a responder y a explicar todo lo que están haciendo en contra de lo que es el MAS y PCP. Ha rechazado tratar el proyecto. Ha rechazado tratar el proyecto, que es un abuso. Porque una ley, para eso está el Parlamento. Pues, ¿por qué no quieren debatir esto en el plenario? ¿Por qué el movimiento al socialismo abusa de que tiene una mayoría, además artificial, mañuda, amañada, en la Comisión de Constitución? Se llenan la boca diciendo que ganaron el 55% en las elecciones. ¿Y por qué tienen 2/3 de la comisión? ¿Por qué? Porque un masista o dos dicen no se trata ese proyecto de ley, no se lo va a tratar. ¿Qué pasó con la otra mitad de Bolivia? Que sí queremos ese proyecto de ley, que queremos una justicia independiente. Esto es un abuso del MAS. Y que se olvide el MAS que si no quieren tratar el proyecto de ley de garantías, que se olvide que va a tener 2/3 en la Asamblea. Seguramente va a querer hacerlo con un decretazo, o sea, va a entrar a la dictadura, a lo Daniel Ortega en Nicaragua. Ese es el decide más que lo sabe el pueblo boliviano. Si el MAS no quiere justicia, si el MAS no quiere siquiera tratar el proyecto de ley de garantías que ha presentado Comunidad Ciudadana, quiere decir que su plan es llevarnos a una dictadura. No hay vuelta. Y el pueblo boliviano lo tiene que saber. Diputado, ellos están proponiendo que también dentro de su reglamento se incluya algunas propuestas de las propuestas de la oposición. ¿Ustedes accederían a tal vez dialogar, tratar algún tema? El problema es que es muy difícil confiar en el MAS. El MAS es tramposo. El MAS gobierna en función a la trampa, a la mentira, al engaño. Miren lo que hicieron con el defensor del pueblo. Esa a trampa. Entonces sí, el problema es que no confiamos en el MAS. No confiamos en el MAS para sentarnos a debatir un reglamento y que ellos con su rodillo, con su mayoría mañosa, ilegítima de 2/3 en esa comisión, aprueben lo que les da la gana. Por eso nosotros queremos primero una ley de garantías. No vamos a entrar como corderos al degolladero, ¿no? a discutir un reglamento y después decir, ya, mi reglamento es el que vale y mis candidatos son los que van. No nos vamos a prestar eso porque se lo debemos al pueblo boliviano. El pueblo boliviano votó por las opciones de oposición, más o menos en la mitad, porque no cree en el MAS, porque no quiere el MAS y sobre todo porque está cansado del manoseo de la justicia. El pueblo boliviano quiere justicia. Y si el MAS insiste en cooptar la justicia para sus fines político-partidarios, le va a ir muy mal. Bueno, señores, ¿ustedes se acuerdan las elecciones primarias donde Evo Morales participó en contra de nadie y ganó? Sí, las elecciones primarias antes de las elecciones nacionales. Antes del fraude de Evo Morales. Hubo unas elecciones primarias donde los candidatos más fuertes de cada partido podían candidatear y elegir entre esos políticos más fuertes, con mayor popularidad. Ningún partido tenía más de 2 candidatos, es decir,
presidente y vicepresidente, candidatos a presidente y vicepresidente. Ningún partido tenía dos. Todos tenían un equipo de 2 personas, obviamente. Incluso el MAS. Se gastó plata de los bolivianos en elecciones primarias cuando no tenía sentido que exista, por el único interés de darle validez legal o legítima a la candidatura ilegal del corrupto, cobarde, llorón de Evo Morales Ayma. Y espera el masismo que cualquiera que se respete a sí mismo negocie con ellos, entablen una charla para aprobar o no aprobar un decreto o una ley. Señores, el masismo gobierna en base a de qué manera voy a arruinarle la vida al otro, para yo salir beneficiado, para yo a largo plazo tener más impunidad. Blindar su corrupto y podrido bolsillo, podrido de plata por supuesto, inmerecida. ¿Y de qué forma puedo salirme con la mía? Eso es lo único que le interesa al masismo. ¿Por qué no se trata el tema de un fraude electoral tan notorio, que es conocido a nivel internacional incluso? Porque no le interesa a aquellos que participaron del fraude, que no es Evo y Linera. Yo me atrevo a decir que es toda la maquinaria del masismo, toda la cúpula selecta, todos y cada uno de esos cobardes, corruptos, traidores de la patria deberían de estar presos por ser cómplices del fraude. Pues eso no va a ser novedoso si no asiste, porque él se ha declarado enemigo del MAS y PSP, ¿no? Y habla de unidad cuando no tiene la conciencia moral. Cuando uno quiere hablar de unidad, tiene que pues recomponer bien el Estado, en el sentido de que no haya corrupción, no haya vínculos con el narcotráfico, que se vuelve un narcoestado, un narcogobierno, ¿no? Y más aún el sicariato, una serie de cosas que está empañando, ¿no? Lo que ha sido el superministro de Economía, que no había existido, había sido un fantasma nomás, ¿no? Y ahora, como le digo, sigues vendiendo ilusiones. Ahora, como vemos, las largas filas del tema de lo que es la compra de los dólares, y esos son unos elementos más de que muy pronto vamos a tener recesión económica, ¿no? Y vamos a llegar a una crisis económica profunda. Y en ese tema, pues, el señor Luis Arce de Catacoy y David Choquehuanca tienen que ir, y si van ahí, tienen que ir a responder y a explicar todo lo que están haciendo en contra de lo que es el MAS y PSP. Pero están pidiendo garantías algunos diputados pancistas. Dicen que no hay garantías para que vaya a realizarse esta sala. Bueno, piden garantías porque son cobardes, ¿no? Porque el hombre, cuando se mete a política, tiene que ser, pues, valiente y afrontar la realidad. Porque garantías, porque no están yendo donde una cúpula de delincuentes criminales, como ellos hacen, mandan grupos criminales para dañar nuestra integridad, para amedrentarnos, ¿no? Pero eso cuando piden garantías, entonces se ve la cobardía de parte de estos señores renovadores a la cabeza de Luis Arce Catacora y David Choquehuanca. Bueno, definitivamente, acá la línea de Luis Arce, la línea de Evo Morales, se tiene que olvidar ya de Santa Cruz. No van a tener respaldo en las próximas elecciones generales del 2025 en Santa Cruz. Van a sacar una votación mínima. Acá en política todo tiene consecuencias. En ese contexto, pues, Luis Arce no ha medido bien el tema político, el costo político, y en ese sentido todos sabemos que el voto de Santa Cruz es importante para llegar a Palacio de Gobierno, para tener el poder y gobernabilidad en nuestro país. Acá prácticamente Luis Arce, con estas medidas ilegales contra el gobernador de Santa Cruz, ha rifado su votación en Santa Cruz, y en Santa Cruz seguramente va a perder estrepitosamente en las elecciones generales del 2025. ¿Realmente se están tomando en cuenta el reglamento que presentó el movimiento al socialismo? Sí, lo que pasa es que el movimiento al socialismo, como lo dijimos, no hizo la reforma judicial y tiene el mismo problema de siempre, ¿no? Llegar a la postulación de juristas, de magistrados, sin los 2/3. Pero ahora tiene un problema mayor, ¿no? Es que está en marcha la recolección de firmas. Por lo tanto, el MAS, al haber no tomado en cuenta los anteproyectos de ley de la oposición,
estar queriendo aprobar un reglamento apresuradamente, pero teniendo ya una ciudadanía que poco a poco está recolectando las firmas, tiene un grave problema por delante, ¿no? ¿Cuál es este grave problema? Que el 1,5 millones va a forzar un referéndum constitucional. Y en este referéndum constitucional se le va a privar a los diputados de que ellos hagan la preselección de los candidatos, con lo cual vamos a poder garantizar un proceso de elecciones para magistrados este año en mejores condiciones que las que hubo el año 2011 y el 2017, donde el voto nulo y el voto en blanco ganó y tuvieron que suministrar posesión a magistrados que han obtenido porcentajes mínimos de apoyo popular. Ahora la pelota está en la cancha del pueblo, de la ciudadanía. Si cumplimos con la recolección de firmas, el 1,5 millones, le vamos a quitar a los parlamentarios la posibilidad de que ellos hagan la preselección. Y esto es una iniciativa ciudadana muy buena para que el pueblo se empiece a involucrar en la reforma de la justicia y en octubre elijamos a los mejores magistrados para que ellos hagan la reforma desde dentro del órgano judicial. Eso significaría que el 2024 podríamos tener revisión extraordinaria de sentencia, podríamos tener revisión de procesos que están desarrollándose de manera irregular. Se podría pensar el año 2024 en poner en libertad a personas que están detenidas preventivamente. Es decir, lo que la reforma puede generar es un cambio radical y drástico en la justicia. Ahora, pero don Manuel, ¿alcanzarán los tiempos tomando en cuenta que hay un cronograma? Después tienen que ser revisadas estas firmas, tiene que hacerse una consulta al Tribunal Constitucional. ¿Dará el tiempo, don Manuel, en términos reales, prácticos, para que se haga un referéndum de modificación de la forma de elección de autoridades judiciales? Sí, va a dar el tiempo, porque el 1,5 millones de firmas van a ser 1,5 millones de ciudadanos que se van a movilizar para exigir al Tribunal Supremo Electoral que haga la verificación, al Tribunal Constitucional y a la Asamblea Legislativa para que aprueben el referéndum. ¿Se imaginan ustedes en una etapa de democracia como la que estamos viviendo, negarle a 1,5 millones de firmas la posibilidad de ir a un referéndum? Va a significar realmente poner nuevamente en movilización y en cuestionamiento el orden democrático, ¿no? ¿Qué más democrático que recolectar firmas, que está en el artículo 11 de la Constitución? ¿Qué más democrático que ir a un referéndum constitucional? ¿Qué más democrático que sea el pueblo el que elija nuevos magistrados que cambien esta estructura corrupta y decrépita de la actual justicia? Entonces, nosotros somos muy optimistas y van a ser 1,5 millones de personas que vamos a salir a las calles a defender la firma que estamos estampando. ¿Cuántas firmas ya habrá? Mire, de acuerdo a lo que dicen las personas que están encargadas, se han repartido ya más de 6,000 libros, 7,000 libros, se cuenta con unas 5,000 firmas ya recolectadas, pero en los hechos, en estas semanas y los libros que están circulando por todo el país, podríamos considerar que estamos llegando a las 9,000 firmas efectivas todavía, y en las últimas semanas de abril vamos a hacer una campaña de verdadera movilización ciudadana y apelamos a que los bolivianos siempre a última hora van a estar haciendo cola. Entonces somos optimistas de que vamos a llegar al 1,5 millones de firmas. Hasta abril es el plazo entonces para la recolección, Sí, don Manuel. estamos pensando hasta el 23 de abril máximo. Nosotros tendríamos que hacer 23 de abril el cierre con actos culturales en todos los departamentos. En Santa Cruz habría que hacer una gran fiesta democrática para que nuevamente la gente masivamente se sume. Estamos recolectando firmas en las provincias, estamos yendo casa por casa, entonces las posibilidades de lograr el 1,5 millones son bastante favorables porque hay una ciudadanía que le está poniendo la firma, ¿no? Y eso es importante. Se hablaba de 100. Bueno, señores, yo creo que más que optimistas, yo creo que están siendo demasiado inocentes. Demasiado inocentes porque pretenden hacer un referéndum con aquellos que no lo han respetado. El masismo. Pretenden ir a negociar con aquellos que no respetan su propio acuerdo. Les recuerdo que el censo debía haberse realizado este año. O el año pasado. El año pasado.
el año 2022 debía haberse realizado el censo. ¿Lo hicieron? No. Esperan que el maleante que tiene el arma en la mano cargada no les robe. Creo que están siendo demasiado inocentes. Pero, bueno, supongo que la esperanza muere al último. Y supongo que un partido político que tiene como ejemplo a Cuba no querrá deshacerse nunca ni soltar el poder. Porque gracias a ese poder es que tienen impunidad. Gracias a ese poder es que la justicia no los toca. Personas que tienen más de 19 denuncias en su contra, la justicia no avanza, el proceso no se desarrolla. Y obviamente preferirían muchos, otros no sé si serían tan valientes porque todos son cobardes, preferirían morir antes de, o escapar como su jefazo Evo Morales, antes de enfrentar una justicia verdaderamente imparcial y que ellos no puedan controlar. Señores, ¿qué opinan? Por favor, déjenme su comentario, su opinión. Muchísimas gracias a los miembros del canal que aparecen en pantalla. Un saludo y nos vemos en otro video más.